Estamos estudiando la epístola que Pablo escribió a la iglesia que estaba en Éfeso. ¿Sí? Ya estamos en el capítulo 2. Quiero leer primero el texto inicial, el que vamos a estar leyendo, y después vamos a introducirlo un poco. Dice así, esto es lo que vamos a estudiar hoy día, Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todos estos textos de la Escritura y los textos de esta carta, la verdad es que son riquísimos. Podríamos hablar muchos domingos al respecto. Tal vez lo hagamos, no sé. Vamos a ver por dónde dirige el Señor. En primer lugar, sí quiero recapitular un poco lo que hemos estado estudiando, porque la verdad es que la carta a los Efesios está construida de una manera escalinata, donde están las bases doctrinales en el primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, y después ya para el capítulo 4, 5 y 6 viene la práctica de aquella base que fue construida en cada uno de estos versículos. En general, Pablo escribe así las cartas. La primera mitad es más doctrinal, la segunda mitad es más práctica, pero basado en la doctrina que uno aprendió. ¿Qué estuvimos aprendiendo en el capítulo 1? Estuvimos viendo varias cosas. Dentro de esas cosas, vimos como el propósito central de Dios es su propia gloria. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y cómo esa gloria de Él es que Él busque su propia gloria en lo justo, porque es el creador. Y cómo esa búsqueda de su propia gloria la lleva a cabo en humildad, porque la lleva a cabo trinitariamente. El Padre eleva al Hijo, el Hijo al Espíritu y al Padre, y el Espíritu al Hijo y al Padre, ¿sí? Si usted no estuvo en esas predicaciones, la puede buscar en YouTube, las puede escuchar, porque son base para ir entendiendo los capítulos que siguen, como esto, por ejemplo, de por qué Dios hace las cosas de esta manera. Y lo otro que estuvimos viendo, el que hayamos sido creados para la gloria de Él, consiste en gozo para nosotros. También lo analizamos extensamente, no me voy a meter ahí, solamente le estoy recordando las bases que pusimos para los textos, por ejemplo, como el texto de hoy. ¿Ya? Así, refrescando un pichintún la memoria. Al mismo tiempo, vimos como toda la creación glorifica al Señor, ¿no es cierto? Las plantas, los animales, menos el ser humano. Menos el ser humano. Y algunos ángeles caídos y demonios, ¿no es cierto? Pero los seres humanos tenemos una naturaleza caída y nacemos con sed de gloria. Nacemos con esta sed de exaltación, de ser los superhéroes, de ser el centro de la historia. Nacemos con esta sed de fama y de ser reconocido por los demás. Y esto se manifiesta de distintas maneras. No solo en la ambición de querer seguir creciendo, cuando en realidad no necesitamos, ¿no es cierto?, muchas veces cosas, sino que simplemente la ambición de tener más, de ser más famosos, como también se manifiesta cuando de repente a otro le va bien y tal vez gana más plata o le va bien en la familia, le va bien en la vida y puede ser un familiar o un amigo incluso, pero en nosotros surge envidia. Aunque no le decimos envidia, nosotros le decimos de otra manera, le decimos injusticia. Esto es injusto, cuando en realidad es envidia. Pero decimos, no, esto es injusto, ¿cómo puede ser? ¿Por qué me tocó a mí la vida que me tocó? Porque claro, creemos que nosotros debemos ser el centro del universo, eso es lo que está subyaciendo. Creemos que nos merecemos todo lo que no tenemos. O al revés, cuando nos va bien, cuando prosperamos en algún área, nunca pensamos, oye, qué injusto, estoy prosperando. Al revés, pensamos, lo merezco. Y si el otro no lo tiene, es porque no es tan bueno como yo. Ese es el discurso interno que vamos teniendo. Usted le pone otras palabras, le pone otras frases, pero en resumen, somos los héroes y los protagonistas de nuestra propia historia, en nuestra mente. ¿Cuál es el problema de eso? Que no es la verdad. La verdad es que no somos el centro del universo. La verdad es que no merecemos todo lo que pensamos que merecemos. La Biblia dice que merecemos condenación eterna. Y el gran problema de todo esto, ser el centro de nuestra propia historia, este egocentrismo humano, es que despreciamos al que verdaderamente es y merece el centro de la historia, que es Jesucristo. Lo despreciamos, lo menospreciamos, pensamos que no lo necesitamos. Menospreciamos a aquel por el cual y para el cual todo fue creado, que es Jesucristo. Entonces, aquí tenemos el problema. Dentro de miles de problemas dentro del misterio de la salvación. Uno de los problemas es este. Dios en su eterno amor quiere salvar al ser humano caído.
Pero resulta que si lo salva, ¿qué va a pasar con el egocéntrico ser humano? Si ve que está salvado y ve que el de al lado no está salvado, ¿qué es lo que surge en nosotros? Vamos a decir, es que yo lo merezco. Es que yo lo busqué. Es que yo, porque es parte del egocentrismo humano. Entonces, ¿cómo resuelve Dios el misterio este? ¿Cómo puede salvar y al mismo tiempo dejar que la gloria sea para el que la merece, que es Cristo? Por eso Dios se tomó tiempo en desarrollar la historia de salvación. No lo hizo así a la chunta, al tuntún, ¿no? Vemos una historia de salvación que tiene un recorrido y donde una de las primeras cosas que hizo, dentro de todo, paso número 1, creó un pueblo en Abraham y les dio ley a través de Moisés. Les dio ley, una ley buena, una ley perfecta. Los 10 mandamientos son buenos, más otros 600 mandamientos, ¿no es cierto?, de ley ritual y social y moral. ¿Para qué? ¿Para que el ser humano la cumpliera? Sí y no. ¿Es bueno cumplirla? Da vida al que la cumple. El problema es ¿quién la cumple? Nadie. Entonces, ¿para qué la dio si sabía que nadie la cumplía? Bueno, la Escritura dice esto en Romanos 3. Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre. Para que toda boca se cierre. ¿Cierre de qué? ¿Que no hable qué? Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, declarado justo. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y después en el capítulo 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera, es buena. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. A ver, al dar el Señor los 10 mandamientos y dar la ley, hizo algo brillante. Nos dio una buena ley, pero que nadie sabe cumplir ni puede cumplir. Entonces, al darnos la ley, al mismo tiempo, ¿qué nos da? Conciencia de nuestra incapacidad. Conciencia, nos pone un estándar. Todo ser humano piensa que es súper bueno. Hasta que en la ley dice no codicies. Y uno dice, fácil, no voy a codiciar. Y codicio, no voy a codiciar. Y codicio, no voy a codiciar. Y codicio, y choco una y otra vez con mi codicia. Yo no sabría que está mal, a menos que la ley me dice que está mal. Y ahí me doy cuenta, sí, la verdad está mal. Y no puedo vencer mi propio deseo. Mis deseos malos están ahí y afloran continuamente. La ley entonces Dios la otorga, de acuerdo al texto bíblico, para demostrarnos que tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos. Tenemos un concepto muy alto, más de lo que en realidad somos, para demostrarnos que por obras, que por conducta, que por carácter, que por cumplimiento de mandamientos nadie va a llegar al cielo. Para demostrarnos, en otras palabras, que en realidad, si alguien llega a su presencia, nadie se va a poder jactar, se va a poder gloriar, se va a poder, en chileno, cachetonear, se va a poder creer la muerte, ¿sí? Porque todos reprobamos. La ley, entonces, si bien es buena y da vida al que la cumple, como nadie la cumple, concede, ¿qué cosa? Conocimiento del pecado, ¿sí? Conocimiento del pecado. Y el Señor hace eso una y otra vez en nuestra vida, a través de su ley, y cuando también nos creemos que realmente nos podemos todo y nosotros mismos somos los fuertes y puedo salir adelante, el Señor permite una crisis y otra crisis y una enfermedad y una cesantía y una crisis nacional y nos derrumba y uno dice, pero ¿cómo? Hasta que uno se da cuenta, oye, necesito un Salvador. Y probablemente estás tal vez ahí, en alguna crisis de vida, en algún pecado obstinado, que te das cuenta que no puedes salir. En algún vicio y alguna adicción que no puedo salir. En alguna carnalidad, en algún tormento familiar, en algo que necesito un Salvador. El Señor genera ese escenario para mostrarnos que no podemos sin Él. Y de esa manera sanarnos de nuestro mayor mal. Y nuestro mayor mal no es la diabetes,
nuestro mayor mal es mi egocentrismo. Yo soy el centro de la historia. Todo debe girar en torno a mí. Yo puedo. O al revés, pobrecito mí, yo sigo siendo el centro. ¿Sí? Hemos hablado del tema del egocentrismo, lo hablamos hace un mes atrás cuando hablamos de la humildad, pueden repasar también ahí. Entonces, dentro del plan perfecto de Dios, ¿por qué Jesús no nació inmediatamente? ¿Por qué no se encarnó el Hijo, ¿no es cierto?, inmediatamente después de la caída de Adán y Eva? O en la época de Abraham. ¿Para qué esperar tantos siglos y tantos milenios? ¿Por qué no nació mucho antes y nos salva antes? Porque Dios tiene un propósito central detrás de todo lo que hace. ¿Y cuál es ese propósito? Que uno se lleve la gloria, que es Cristo. ¿Sí? Esa es la lógica detrás de la historia de salvación. Es importante entenderlo porque la Biblia lo explicita muchas veces. Y en esa lógica donde el Padre quiere que el nombre del Hijo esté sobre todo, primero tiene que poner un fondo negro para que salga a relucir el que realmente está blanco. ¿Sí? Ese fondo es la ley y que nadie cumple. Una vez establecido lo primero, la ley y nuestra incapacidad, después de siglos y siglos de demostrar que a través de distintos gobiernos en Israel y a través de distintos incluso formatos culturales de la nación y a través de distintos procesos, nadie nunca pudo cumplir la ley. Una vez que eso queda establecido y ya no hay argumento, el Verbo se encarna y viene la fase 2. El Hijo vive la vida en esta tierra, nuestra misma vida, a perfección y cumple toda la ley. Cumple todo, todo. Tiene el carácter perfecto, obedece al Padre en todo, cumple todos los mandamientos. Sale a relucir el oro. Era imposible entender el valor de Cristo y su impecabilidad si no tenía primero la ley. ¿Sí? Tenía que tener primero el estándar para ver que Cristo cumple el gold estándar. ¿Sí? La ley. Cristo la cumplió todo. Como dicen tantos pasajes, ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Es muy importante esta segunda fase de la vida de Cristo. ¿Por qué no simplemente apareció de adulto? No, Él tenía que cumplir con todo lo que vive el ser humano para ser nuestro representante y demostrar como representante que Él es el mejor, que en Él no hay pecado, que Él está libre de pecado. Porque si no, ¿cómo va a cargar con nuestro pecado? Era súper importante eso. Toda la vida de Cristo es crucial. No solo el final, toda la vida es crucial porque no hay pecado en Él. Al demostrar que no hay pecado, saca a relucir la dignidad del Hijo. El Padre muestra, miren el Hijo cómo es. No hay ningún ser humano que sea como Él. Él da inicio a una nueva humanidad, el segundo Adán. Por eso es llamado también Padre Eterno en Isaías 9:6. No porque haya una confusión trinitaria ahí, no. Es porque Cristo da inicio a una nueva humanidad. Adán es el padre de la humanidad caída, Cristo el padre de la humanidad redimida. Todo tiene que ver con la gloria de Dios, por tanto. En el diseño de la historia de salvación, la gloria de Dios es el centro. Primero debía venir la ley, para darnos a los seres humanos conciencia de nuestra propia maldad. Segundo, debía venir Cristo, cumplir toda la ley a perfección. Y una vez que eso está cumplido, ¿qué viene? Ahí viene entonces la muerte, resurrección y ascensión, el cual no hizo pecado, Cristo, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, siendo el Rey de Reyes, no amenazó, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él, siendo Rey, lo encomendó al Padre. ¿Cuánto más debemos hacerlo nosotros? Cierre paréntesis. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. La paga del pecado es muerte. Jesús, el único libre pecado, podía pagar por otro y pagó por nosotros. Pagó por nosotros. El perdón de pecados es por gracia y de su plenitud, de la plenitud de Cristo, tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces hay un diseño en la gran historia de salvación donde hay un núcleo central
La salvación es por gracia, para gloria de Cristo. ¿Sí? Ese diseño, el Señor también lo ha hecho en una micro historia de salvación, que es tu vida. En tu vida Dios ha demostrado, y va a seguir demostrando, que hay un Salvador y que merece toda la gloria. No el 99%, el 100%. Y el texto que estamos leyendo en Efesios 2 es la bajada de la historia de salvación ahora a nuestra vida concreta, a lo que nosotros vivimos. Y nos damos cuenta que Dios va haciendo paso por paso, desde Efesios 1, Efesios 2, Dios va haciendo todo. Todo lo hace Él, una y otra vez. A tal punto que se mete a unos detalles que incluso nos molestan. En nuestra carnalidad, en nuestro egocentrismo. Vamos ahora al texto de Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué la salvación es por gracia? Porque es por fe. ¿Por qué no es por obras? ¿Qué dice el texto? Para que nadie se gloríe. Hay un tema central ahí. Porque si Dios hubiese puesto a toda la humanidad, hubiese dicho, a ver, ¿cuál es mi criterio de elección? Voy a escoger a los más inteligentes. ¿Cómo estaríamos en el cielo? Todos nosotros, ¿cómo estaríamos? Gloriándonos. Por eso el Señor nos escogió. Si el Señor hubiese dicho, no, voy a escoger a todos los que son rubios, a todos los que, qué sé yo, la gente del cielo, ¿cómo estaría? Gloriándose. ¿Sí? Entonces el Señor dijo, no va por ahí. No quiero que nadie se lleve gloria de nada. Así que el criterio de elección, 1 Corintios 1, a los viles, a los menospreciados, a los que no son nada, a los que nadie pesca, a los que no son poderosos en este mundo, a ellos sí voy a escoger. Y los voy a salvar. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, dice 1 Corintios. Y después en Efesios nos muestra la misma lógica, porque la lógica detrás de todo lo que hace Dios es la gloria de Dios, no es la gloria del hombre. Entonces dice, avanzo primera frase, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. ¿Qué significa gracia? Es un regalo, es algo que no merecemos. Un regalo es un regalo. ¿Sí? Uno lo recibe, no es meritorio. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por medio de las obras. Y aquí se detiene y dice, esto no es de vosotros. ¿Por qué se detiene Pablo? Si acaba de decir que la gracia, la salvación es por gracia, ¿por qué tiene que volver a detenerse? Porque la verdad, nosotros somos renuentes a atribuirle toda la gloria a Dios. Entonces lo decimos de esta manera muchas veces. Mira, yo sé que la salvación no es por obras. Yo sé que he pecado. Yo sé que Dios me salva. Yo sé. Pero hay un pichintún que yo he participado. Es que yo creo en Él. Tengo un pichintún en esto. Hay algo. No, nos aferramos a algo pequeño que sea. Sí, es verdad. No soy salvo por obras porque soy pecador, pero soy salvo por la fe y esa fe proviene de mí. Fue mi decisión. Fue mi confianza en Dios. Yo tuve que ver con mi propia resurrección. Estoy desarrollando la idea. Yo sé que no lo decimos de tal manera así en nuestra mente, pero nos aferramos siempre a una porción que tiene que ver conmigo. Conmigo. Yo tuve que ver con mi propia salvación. Un pichintún, un 1%. Pero sin ese 1% entonces no hay salvación. Y ahí es donde Pablo se detiene en la frase. Y después de insistir que en realidad, durante todo el capítulo, que la salvación es por gracia, una vez que dice y es por medio de la fe, se detiene y dice, esto no es de vosotros. Ahora, muchos pueden leer el pasaje y decir, ¿qué no es de nosotros? ¿La salvación? Sí, pues tampoco. Pero se detiene después de decir la fe. Porque hay un orgullo humano de creer que siempre tenemos parte en algo en la salvación. Tenemos parte en algo. Hay un orgullo que está ahí. Y que este pasaje lo trabaja continuamente. Y trabaja la fe como una dádiva de Dios.
La fe en Cristo, la fe salvífica es una dádiva de Dios. No es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces, si tú dices que la fe no es obras, pero si tú crees que la fe es tuya, finalmente significa que si llegas al cielo, y todos los que llegan al cielo van a estar ahí orgullosos de que no tuvieron obra, pero tuvieron fe. Y el Señor está en contra del orgullo. ¿Sí? No funciona así. Ahora, ¿hay otro pasaje bíblico para probar que Pablo pensaba que la fe era un don de Dios? Sí, hay más pasajes bíblicos. Pablo le explicó lo mismo a los filipenses. Él les dijo, mira, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué nos concedió el Señor? Que creamos en Cristo y que padezcamos por Cristo, que perseveremos hasta el fin, ¿sí? En medio de los sufrimientos. La fe salvífica es un don de Dios. Él nos concede eso. ¿Y lo dice solo Pablo? No, lo dicen más textos bíblicos. Lo dijo Jesús cuando en Juan 6 Jesús respondió y le dijo a la gente, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que crean en el que Él ha enviado. Esa es una obra de Dios. Y Él se lo está diciendo al pueblo que acaba de ver cómo Él, de 5 panes, alimentó a 15,000. El pueblo comió de ese pan de multiplicación, comió de los pescados de multiplicación. Y Él les dice a ellos, mira, ustedes vieron pero no creen. El que cree es porque Dios se lo otorgó. Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, vieron la multiplicación, no creen, porque uno no cree por ver un milagro. Es una obra interna que hace el Espíritu. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Tal vez tú te preguntas, ¿pero cómo? ¿Acaso Jesús no retaba a la gente y les demandaba tener fe? Sí. Igual como les demandaba santidad y perfecta ley. Dios demanda eso. Claro que sí. Lo demanda a todos. ¿Y quién lo cumple? Nadie. Ese es el tema, po. Entonces, demandaba fe, sí, demandaba santidad, sí, y al rico le dijo, y vende todas tus pertenencias, y no lo hizo. Y los discípulos dijeron, es que esto está muy difícil, sí, es más fácil que un camello atraviese ahí por un ojo de una aguja, entonces es imposible, exacto, pero nada es imposible para Dios. Esa fue la respuesta de Cristo. Por tanto, ¿quién hace que podamos cumplir la demanda de Dios? Dios. Nada es imposible para Dios. Tal vez te preguntas, ¿pero acaso la gente en general no tiene fe? Sí, claro. Todos creen en algo, pero no tienen fe salvífica. La fe salvífica es creer en Cristo. El ser humano cree en todas las cosas, pero es rebelde a Dios, es enemigo de Dios, pero cree en cualquier cuestión. Todo el mundo cree en algo, que si uno coloca las maletas en Año Nuevo, ¿no es cierto?, va a salir a viajar. Y que el universo y todas las plantitas y todos los animales, todo surgió de una explosión de la nada, un Big Bang. Y lo creen. Fe en cualquier cuestión. Fe en algo. Y en la India creen que hay 200,000 dioses. Y en Occidente los humanistas siguen creyendo que la humanidad va evolucionando cada día mejor. Porque no han ido a la calle Valparaíso en la noche. La gente cree en todas las cosas. Y si le preguntas a un amigo místico que cree de todo, es cosa que le digas, ¿y tú crees que Jesús es el único camino? ¿Que Él es la única verdad? Y ahí, no, creo en todo, menos en eso. Porque hay una dureza, una enemistad del ser humano a Cristo, al Padre. Entonces, ¿con qué compara la Biblia este cambio interno de corazón de piedra en corazón de carne? ¿Con qué lo compara? Con el milagro del día 1 de la creación. Con el milagro del día 1 de la creación. Con eso lo compara. Dice así, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, para que te encienda la ampolleta, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Cristo. Para que tú puedas ver que en la cara de Cristo está Dios, que Jesús es Dios. Alguien te encendió la ampolleta.
Y eso es un milagro comparable con la creación misma de la luz. Así de imposible. Así de imposible. Cuando no había nada y Dios dijo, sea la luz. Asimismo, cuando en nosotros no había nada de luz y veíamos a Jesús como un personaje histórico como cualquiera nomás, el Espíritu encendió la ampolleta y vimos a Cristo y dijimos, Jesús es Dios. De la nada. Eso es creación de Dios. Así lo compara el texto bíblico. Así. Esa luz, esa certeza de quién es Él, no surge del ser humano muerto. Surge de la obra de Dios en nosotros. Porque resulta que nosotros estamos ciegos. Cuando uno peca, uno se enceguece y todos pecamos. Por tanto, todos estamos ciegos. Esto funciona así. El que más peca, más ciego. Por tanto, el que más peca, más cree que está bien. El que sabe que está mal es porque no está tan mal. Porque ha iluminado la luz. ¿Ustedes piensan que Hitler pensaba que estaba mal? No, el que está muy mal piensa que está muy bien. No vaya a ser que tú pienses que está muy bien. Significa que estás medio mal. ¿Sí? Porque mientras uno se acerca a la luz, y si tú tienes luz, tú ves tus manchas. Y ves a Cristo, el gol estándar, que es en perfección, y dice, Él es Dios. Eso es una obra de iluminación. De iluminación. Es un regalo. Esto no es de vosotros. La salvación de comienzo a fin no es de nosotros. Ni la elección, ni la predestinación, ni la regeneración, ni la fe salvífica, ni la justificación, ni la adopción, ni la glorificación. Ni siquiera el arrepentimiento, dice la Escritura. Ni el arrepentimiento. Segunda Timoteo 2:25 dice que Dios concede el arrepentimiento. Claro, porque Él enciende la ampolleta. Mientras el Espíritu no enciende la ampolleta, no hay conciencia, está todo oscuro. Y gloria a Dios que esto es así. Porque si no hubiese sido así, yo, Claudio Fuentes, jamás hubiese llegado a Cristo. Jamás. Yo nunca lo hubiese buscado. No hubiese estado ni ahí con Cristo. Si el Señor no interviene en mi vida así nomás, directo, no, yo no hubiese creído en Él. Ni me hubiese arrepentido. Menos mal, el Señor intervino en mi vida. Y gracias al Señor que la salvación funciona así, porque así oramos nosotros. Cuando tú oras, Señor, te pido por esta vida, por favor. Te pido que le muestres, te pido que irrumpa, te pido que lo salves. ¿Qué estás pidiendo? Señor, no lo tomes en cuenta, hazlo nomás. Eso estás pidiendo. Porque eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Si nosotros no creemos realmente que la salvación es de comienzo a fin, entonces no tiene sentido que ores por los demás. Porque si dices, no, es que esto proviene del ser humano, entonces no ores. Porque la oración, la base que tiene es la certeza de que Dios irrumpe en la vida. Y Él te enciende la ampolleta y te das cuenta. Y ese darte cuenta es una obra simplemente de misericordia del Señor. De pura misericordia. La Biblia insiste tanto en esto, tanto. En cada una de las cartas. Amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto, no viene de ti. Desciende de lo alto, del Padre de las luces, del que enciende las ampolletas. El que dijo, sea la luz cuando no había. De Él provienen los dones perfectos. De Él, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Y de qué está hablando acá? De la salvación. Él, de su voluntad, no de la tuya, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Tal vez tú dices, pero yo lo estuve buscando. Lo estuviste buscando porque Él te buscó primero. Pero si yo lo amo, sí, pero porque Él te amó primero. Ese orden es súper importante, porque establece de quién es la gloria. Y por eso para Dios este es un tema importante. Y la Biblia insiste mucho en este tema, mucho. No erremos, porque toda buena dádiva y la fe es algo muy bueno, la fe salvífica, ¿no es cierto? La fe en Cristo, muy bueno. Pero desciende de lo alto también, la salvación desciende de lo alto.
Él de su voluntad nos hizo nacer. Es decir, cuando alguien nace de nuevo, no nace de su propia voluntad. Así como biológicamente un bebé no decide nacer, alguien, ya voy a entrar al vientre y voy a nacer. No funciona así. Nacimos nomás. ¿Sí? También espiritualmente es lo mismo. Uno simplemente nace por la obra de Dios, dice. El nacimiento no es por tu obra, es de su obra. Por eso cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Jesús no le respondió, bueno, tienes que creer en mí. No le respondió eso. Le respondió, mira, nadie sabe de dónde sopla el viento del Espíritu Santo. Nadie sabe de dónde viene, ni sabe para dónde va. ¿Y con eso qué dijo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? No depende de ti. Depende del Espíritu. De cómo Él toque la vida. De cómo Él vaya. Y gloria al Señor que es así, queridos. Porque nosotros no lo buscábamos cuando de repente pasó el viento y dijiste, tengo que ir al Señor. Así fue. Esa fue la historia. ¿Y la gloria es de quién? Del viento. Es del Espíritu Santo. Es de Dios. No es mía. Y por si no nos queda claro, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuevamente tiene que insistir el texto bíblico en lo mismo. Dice, ¿quién es hecho hijo de Dios? Los que creen. Y uno dice, ese soy yo. Y puede surgir un pichintún de arrogancia. Es que yo tengo la fe salvífica. Y él dice, pero tranquilo, tranquilo, tranquilo. Esto no es de voluntad de carne. Si tú crees en Dios, no es que tu carne quiso creer en Dios. Tu carne es enemiga de Dios. Esto no proviene de tu carne. El creer en Cristo no es de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, por si acaso, sino de Dios. Él te hizo nacer de nuevo por su palabra. No te hiciste nacer tú a ti mismo. Él te dio vida nueva. Él. ¿Por qué la Biblia insiste tanto en esto? Porque nosotros insistimos tanto en aferrarnos a nuestra propia salvación. Ese es el tema. A nuestra propia salvación. Cuando la historia de salvación de comienzo a fin, casi todas las historias hablan de lo mismo, que el ser humano no se puede salvar y que solo hay salvación en Dios. ¿Sí o no? Podríamos repetir historia tras historia y siempre lo mismo y seguimos pensando que, no, pero un pichintún tiene que ver conmigo. No, dice el Señor. No, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, es un don de Dios. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Por la gloria. Por la gloria. Para que nadie se gloríe. Y por eso es un tema central en Dios. Es un tema de gloria. ¿Quién se lleva la gloria? ¿Cristo se lleva el 99% o el 100%? El 100%. El 100%. El 100% es súper importante. Nadie en el reino de los cielos, nadie va a decir, estoy acá porque lo merezco, porque yo lo hice, porque yo tuve mi propia fe salvífica. Nadie va a decir eso. Todos vamos a decir lo que Pablo escribe a los Corintios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y en este punto, tal vez te preguntas, bueno, pero ¿cómo el plan así va a glorificar al Señor? Me parece que no glorifica al Señor. Bueno, eso ya no es decisión nuestra, es decisión de Dios, que conoce todos los factores y Él decidió que este era el plan que más lo glorificaba. Entonces, discutir con el Señor de qué lo glorifica más o no, ya es un tema. Confiamos en su sabiduría eterna. Y este es el plan que más lo glorifica, y así lo explica. Y tal vez tú te preguntas, bueno, pero si realmente yo no tengo nada que ver con esto, entonces voy a seguir viviendo en la carne y pecando. Total, el Señor me perdona nomás. Y si me quiere salvar, me salva nomás. Y como el Señor sabe y conoce esa carnalidad, adosado a este pasaje, pone al tiro el otro pasaje. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir,
no somos salvos por obras. Porque si fuésemos salvos por obras o por algún mérito cada uno de nosotros, la gloria la llevaríamos nosotros en parte, ¿sí? Ya, no es por obras, es por gracia. Pero ¿qué pasa después? Una vez que eres transformado, dice, somos hechura suya, esta nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero para ejecutar buenas obras, para vivir vidas transformadas, porque el Padre es glorificado cuando vivimos una vida llena de fruto de justicia, dice la palabra. Entonces el Señor nos rescata de las tinieblas, nos lleva a la luz y la manifestación de esa nueva vida son las obras. Si una vida no manifiesta fruto, entonces no hay vida. ¿Me entienden? Entonces, aquí está el tema. El legalista, el fariseo, cree que se salva por sus propias capacidades, por sus propios méritos, por una fe que tal vez él mismo tenía en sí mismo. Y busca la gloria para sí. No es así. El libertino piensa que, bueno, como la salvación no tiene nada que ver con obra, entonces no voy a llevar a cabo ninguna obra. Y tampoco es así, porque el que tiene el Espíritu lo lleva a santidad. Y le hace entender que debe llevar a cabo buenas obras para glorificar a Dios, porque se le encendió la ampolleta que vive para la gloria de Dios. Por tanto, cambia su vida. Pero su salvación no es por ese cambio de vida, es por lo que Dios hizo. No es salvo por obras, pero sí para obras. Y el que no vive ese para obras está en libertinaje, está en pecado y probablemente aún no le ha amanecido, dice la Biblia. No le ha amanecido. Es interesante, ¿no es cierto?, como la Biblia ocupa siempre esta terminología de la luz, porque Cristo es el sol de justicia, la estrella resplandeciente de la mañana. Si fuésemos salvos por obras, le quitaríamos la gloria a Dios. Así que somos salvos por fe, que es un don de Dios. Por otro lado, si ahora en la nueva vida no vivimos para andar en buenas obras, nos damos gloria a Dios. El creyente no es salvado por obras, sino para obras. Y por si acaso nos queda una pizca de orgullo, porque siempre hay un orgullo detrás de la esquina. Una vez que uno lleva a cabo una buena obra y la mano izquierda entrega tal vez un dinero a alguien y la mano derecha no lo sabe, pero mi cerebro sí supo. Y decimos, qué buena mi mano izquierda. Por si acaso, el Señor, para cerrar este pasaje de la glorificación de Cristo, dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero por si acaso, chiquillos, para que, ya saben, nadie se gloríe, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ya? Por si acaso. Para que no creas que incluso una vez que tu vida es nueva y regenerada hay algo de gloria en ti. Todo lo que hemos vivido en el Señor lo hemos recibido por gracia. Y por eso todo lo que hacemos, lo hacemos con gozo, pero para su gloria. Lo glorificamos a Él. Lo glorificamos a Él. Nada en este plan de salvación, tanto en la macrohistoria como en la microhistoria, en tu vida, en mi vida, nada está fuera del diseño perfecto de Dios que gira en torno a su propia gloria. Y es el mejor diseño posible para nuestro propio gozo, como lo hablamos 3 semanas atrás. ¿Cuál es el objetivo central de este pasaje de hoy y de esta primera sección del capítulo 2? Pegar un golpe mortal y final a nuestro ego. A nuestro ego. ¿Cómo se manifiesta nuestro ego salvífico? Cuando menospreciamos a otros. Cuando estamos acá en la iglesia y miramos para el lado, miramos por allá y decimos, no, a ese le falta. ¿Cómo se manifiesta nuestro legalismo? Señor, ¿cómo bendice a esta persona que lleva recién 6 meses y yo que te sirvo 20 años? No ha hecho ningún asado para mí. ¿Sí? Así se manifiesta, como el hijo mayor, como el hermano mayor del hijo pródigo. Soy el centro de mi propia historia, el artífice de mi propia salvación. Y se manifiesta en los sufrimientos, en cómo estoy enojado. Cómo todos son irresponsables y todos llegan tarde.
Yo voy a llegar a la hora al cielo. ¿No es cierto? O sea, ese menospreciar, cuando me sitúo por sobre, es porque no entiendo que yo mismo soy de abajo. ¿Cómo se manifiesta mi legalismo autosalvífico? Es cuando tal vez desprecio a gente del mundo. Desprecio tal vez tú desprecias a prostitutas o chicas trans. No te acercas. O miras como asaltan ahí en 15 Norte la bandita de quinceañeros. Y los desprecias. Los flaites. Significa que no entiendes que tú eres flaite. Significa que no entiendes que tú también eres de la misma piscina de cochinada. La misma inmundicia. Estabas igual de muerto en tus delitos y pecados y desprecias y menosprecias porque no entiendes el evangelio. Te crees mejor. Tú tampoco mereces la salvación y Dios te llamó por pura misericordia y desprecias a los que están robando. No estoy diciendo que estén bien, estoy diciendo que nosotros tampoco estábamos bien. Y que si hoy día caminamos por un camino de buenas obras y gloria a Cristo, no a nosotros. Cuando surge en nosotros desprecio y menosprecio a la gente del mundo, o a la misma hermandad, o a distintas personas, manifiesta mi ego autosalvífico, donde yo estoy diciendo, yo merezco el cielo. Él, ella, no merece el cielo. Eso es lo que manifestamos en lo profundo. Y es una incomprensión de la gracia del Señor. Una incomprensión absoluta. Porque yo entiendo que estaba igual de muerto en mis delitos de pecado y sopló el viento y me dio vida. ¡Guau! Y me puse a llorar. Eso es lo que uno hace, ¿no es cierto? Cuando el Señor te toca. ¡Guau! Se pone a llorar. ¿Por qué? Guaguita. Las guaguitas lloran. No sé por qué lloro. Estoy llorando. Naciste. Las guaguitas lloran. Pero eso fue por obra del Espíritu. Por obra de Cristo. Gloria a Él. No somos el centro de nuestra propia historia. El lenguaje del cielo no es yo. Es gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios en los cielos. ¿Cómo estamos, mis queridos? ¿Cómo estoy en el desprecio a los demás? ¿Cómo estoy en mi propia sensación? ¿O cómo estoy incluso con cómo estoy viviendo mi vida en santificación? ¿Te persevero en pecado? Simplemente persevero en pecado porque, bueno, total, el Señor salva. Ojo, no vaya a ser que en realidad no seas un salvo. No vaya a ser que todavía no ha amanecido. Porque cuando realmente el Señor toca a alguien, empieza a transitar por un camino de buenas obras. No por obras, para buenas obras que glorifican a Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en nuestra vida? Miren, sea cual sea nuestro pecado, nuestro fariseísmo tal vez ególatra o nuestro libertinaje ególatra, quiero releer una vez más este pasaje para que penetre profundamente en nosotros, porque corta de raíz todo nuestro ego, toda nuestra jactancia. Dios, que rico en misericordia, Dios, no nosotros, Dios, por su gran amor con que nos amó, no nosotros, su gran amor, aún estando nosotros muertos en pecados, muertos no vivos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por si acaso, lo pongo entre paréntesis por si no entendieron el pasaje, por gracia dice Pablo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús en su trono, como vimos hace 2 semanas atrás. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, no de tu capacidad, de su bondad, no de tus perfecciones, de su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, no en ti mismo, en la obra de Cristo. Porque por gracia, inmerecido, sois salvos por medio de la fe. Ojo, paréntesis, esto no es tuyo, no es de vosotros, es don de Dios. No por obras. ¿Por qué? Ya les dije en el capítulo 1, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Espero que el Señor haya desarraigado de nosotros toda egolatría y toda gloria propia autosalvífica, para que podamos derretirnos en alabanza,
y haya gozo y haya descanso en tu vida. Padre Santo, te damos gracias, porque todo es tuyo. Qué lindo que todo sea tuyo, porque así nos libras de nosotros mismos, Señor. Qué terrible es vivir en torno a nosotros mismos. Qué tremenda presión ególatra. Y darnos cuenta que la salvación realmente es por gracia. Todo de comienzo a fin no es por méritos, es tuyo. Qué lindo es por descansar en ti. Jesucristo, te glorificamos a ti como verbo de Dios que ejecutaste la salvación. Espíritu Santo, te glorificamos a ti que transformaste nuestra vida y has trabajado en humildad profundamente en nosotros y nos has apartado del pecado. Padre Santo, te glorificamos a ti que ideaste todo este plan, nos escogiste, nos llamaste. Tú nos has concedido toda, Señor, buena dádiva desde lo alto. Te damos gracias por eso. Líbranos de nosotros mismos, de nuestra propia gloria, de nuestro menospreciar a otros, de sentirnos mejores. Señor, que podamos entender profundamente cuán amados somos por ti en la profundidad de la oscuridad en la que estábamos. Señor, gracias por tu perfecto plan de salvación. Toda gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.